¿Qué tiene de particular esta empresa? Señores, ¿qué tiene de particular esta empresa? Primero, es una sociedad limitada, pero hay algo más importante. Ya régimen semi-integrado o régimen general del 14A, pero hay algo más importante. ¿Los socios? Ya, ¿qué pasa con los socios? De nuevo, ¿qué tienes de especial en los socios? Bien. Y eso es trascendental para la parte tributaria, porque se le aplica diferente el artículo 14, sobre todo en la imputación de retiro en los registros empresariales. ¿Me pasa? De nuevo, ¿qué tiene de especial este ejercicio? Que los socios no son ambos personas naturales, es decir, hay una persona natural, pero también hay una sociedad jurídica, que es la sociedad fue limitada y que está bajo el régimen proclive del artículo 14. Ahí me vamos a cambiar letra D, porque no debería ser letra A. Vamos a cambiar. Porque si el régimen proclive, los proclives están en la letra D. No lo vamos a cambiar, para que no haya error. ¿Estamos de acuerdo? Y eso juega un rol trascendental en la imputación, sobre todo en los registros empresariales, porque el artículo 14, si existe ICIFO, se aplica totalmente diferente si las dos fueran personas naturales o no. No se trata igual. Entonces, tributariamente hay diferencia. Sigo. Más abajo, sí. Abajito. Y aquí está la imputación de los retiros. Eso está claro de los retiros, ¿cierto? Que no fueron los retiros en un solo mes, fueron en meses distintos. Y aquí, por favor, vamos a ir viendo por qué es tan importante. Y que lo van a aprender conmigo. La reforma tributaria que hubo en el 2020 incorporó algo que no existía en tributaria, que son los retiros desproporcionados. Si hay retiros desproporcionados, hay un castigo del artículo 21, inciso 2, del 40% de impuesto adicional que lo paga la empresa. Por cuanto juega un rol importantísimo si hubo una desproporcionalidad o no en los retiros. Por cuanto tú tienes que tener el desglose de los retiros, cuántos fueron, cómo fueron, y después uno lo contrarresta. Fíjense, voy a subir de nuevo, por eso es tan importante los datos. Los datos no están porque así. Fíjense, ¿quién tiene la mayor cantidad de los derechos sociales de la sociedad limitada? Es el que más tiene, por cuanto en el reparto de la utilidad, de acuerdo a la reforma tributaria, es el que se lleva el 70%, en cambio la sociedad limitada solamente se lleva, y ahí uno puede sacar la desproporción, y lo vamos a ir aprendiendo de a poco, pero este objetivo es diferente ahora, yo estoy analizando los datos. Vamos a mejorar la construcción de la IRB. Nos dan estos datos miserables y diminutos, ¿cierto? Pequeñísimos, donde con estos datos más los datos que están arriba, tenemos que hacer la renta líquida y aplicar el beneficio del artículo 14 letra E, que lo vamos a aprender bien hoy día, conceptualmente, y aplicación también. ¿Por cuánto partimos? ¿Qué dijimos ayer? Si yo voy y googleo, y me dice, ¿cómo determino la renta líquida? Me dice, de acuerdo al artículo 29, al artículo 9, 38, ¿se acuerdan? Pero tiene una estructura, resultado financiero, agregado,
Y fíjense qué pasa. Si yo tuviera un balance, me lo entrega el balance, pero aquí me lo están dando explícitamente. Entonces me dice que la pérdida financiera del periodo fue, ustedes me van a ayudar, me lo dictan cuánto, 500. Entonces no parto en forma positiva, parto con la RLI en forma. ¿Se acuerdan que yo le dije que lo iba a enseñar para arriba, para abajo, con todo? Porque los alumnos se acostumbran tanto que la empresa solamente tiene utilidad y no es así. ¿Ya? No es así. Por cuanto vamos a tener de nuevo los agregados y la reducción. ¿Estamos de acuerdo? La estructura de la reducción. Y partimos que dice que se reconoció una infracción fiscal pagada en el mes de abril por 6.42 cierre. ¿Por cuánto? Lo aprendimos ayer, que es un gasto, y aquí va, y yo voy haciéndole memoria a toda la clase. What? Why? ¿Por qué? Ya, pero ¿cómo se llama el hecho cumulativo estimado del artículo 31? ¿Qué hecho cumulativo no cumple? Ay, caballero, bien, ay, que vaya aprendiendo, me da alegría cuando alguien va aprendiendo y va hablando simultáneamente. No cumple que el gasto tenga actitud o potencialidad, porque no es culpa del servicio por interno que tú no cumplas la normativa vigente. Por cuanto los 462 le vamos a ir aplicando la corrección monetaria del periodo del 2023. Entonces voy a la corrección monetaria. Voy al año 2023, hasta el 2024. ¿Y en qué mes fue? Me da 1,2,6. Pero ya les dije que el servicio te lo entrega a través de factor para sacar de forma directa. Y ustedes multiplican y me dicen cuánto es. $462,780 por el 1.016. 400. Todo mi ejercicio les dije que iba a decir qué artículo están aplicando. Soy muy repetitivo, pero escucha que después me van a agradecer. ¿Ya? Después me van a agradecer. Más adelante, no. ¿Ya? Recuerden, la pérdida financiera aplica artículo 29, 30, 31. Ingresos, costos, gastos. Luego, en los agregados pueden ser múltiples artículos, pero el artículo porque yo no debo agregar es por el artículo 31 porque no cumple el hecho cumulativo, cierto que ese gasto tenga la actitud, la potencialidad, pero la norma me dice, señor, apliquen el artículo 21 expresamente y sería del inciso 2 y que va a ser castigado, cierto, en los registros empresariales. Oiga, profe, ¿y dónde están los registros empresariales? Vamos viendo aquí. Abajito, ¿cierto? Cuando tú tienes un registro empresarial,
se llaman ajuste al SAC por el artículo 21, inciso 2 o artículo 21.1 que no sufre impuesto adicional. Entonces también puede ser el inciso 1, sí, pero que no aplica impuesto adicional del 40%. Pero eso lo voy a ir aprendiendo más adelante. Pero yo voy haciendo un paralelo. ¿Cómo te afecta? ¿Me siguen, por favor? Van aprendiendo aquí otras cosas. Ya, tenemos puesto primero, ¿se deduce? No, porque no sufre un impuesto adicional, solamente va castigado en los registros empresariales. Luego dice, se pagó en septiembre una infracción de la Seremi de Salud. $3.517.000 nada más, caballeros. 190. ¿Y qué me dice que sucedió? Vamos a la corrección monetaria. Sería 1,9. Y ahí ustedes me dicen cuál es el valor. 3.584.000. Disculpa. 3.584.000. 700. 3.584.000. Al otro lado. ¿Aquí? Y al otro 84. Ahí. 730. Ya. Y se aplica lo mismo de lo anterior. No tiene actitud de gasto o potencialidad porque es culpa de la empresa y le tenemos que aplicar el artículo 21, inciso 2. Pero antes de seguir, porque siempre vamos a hablar de colocar algo en el cacho. Nada, quiero saber que alguien me explique esto. ¿Qué lo tiene? Porque la primera es clara. La primera, no pagué el IVA, no di una boleta, me pidió un fiscalizador y me multó y me giró. Eso está fácil, la multa fiscal, ¿cierto? Pero la segunda, ¿alguien me puede explicar de qué se trata? Antes de seguir. Señores, damas. Esa podría ser de combustibles o de venta de algún producto de tipo carne o otro tipo, y al momento que tuvo una denuncia o la Seremi de Salud lo fiscalizó y vio que el producto no estaba conveniente como apto para la ley. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Sandra. Sandra, bien, bien. Y puede ser por otras cosas también. Puede ser que va un fiscalizador de la Seremi de Salud y te pide la resolución. O los permisos correspondientes. Claro, porque lo que dijo ella es coherente. Una carnicería necesita tener una resolución sanitaria de la Seremi de Salud o, claro. Otro ejemplo, si yo vendo, por ejemplo, cualquier producto perecible pero que necesita una cadena de frío, no necesariamente puede ser carne, puede ser otra cosa, también se necesita una resolución sanitaria. Y puede ser por un denuncio, como dice la dama, que vende mercadería descompuesta y las multas sí son altas de la Seremi de Salud. No son bajas, son altísimas las multas. ¿Me sigue, por favor? Y más encima te puede clausurar. ¿Ya? Entonces, es una infracción que duele. ¿Me sigue, por favor? Duele mucho. Pero ¿por qué se le aplica el inciso número 2? Ahora la otra pregunta. Ya, pero ¿por qué la-
su lenguaje, están aprendiendo de algo, se dan cuenta que van aprendiendo ya, llevan 2 miserables sesiones y ya estás hablando técnicamente. Da gusto que el alumno ya empiece a hablar técnicamente. Pero, ¿qué dijimos? La Serena de Salud, ¿qué estamento es? ¿Se acuerdan que yo le dije que lo que decía el artículo 21, inciso 2? ¿Se acuerdan cuando le dije que el gasto rechazado, ¿cierto?, de este inciso será exento, ¿cierto?, de impuesto único, y después te dice cómo la multa, intereses, cierto reajuste de carácter fiscal o estatal o municipal o que tenga que ver con impuestos de primera categoría, impuesto territorial, impuesto único, bla, 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 o gastos anticipados, estarán, ¿cierto?, establecidos en este inciso. Eso es lo que te dice la ley. Por cuanto el Ministerio de Salud es un ente estatal, sí. ¿Es del Estado? Sí. ¿Por cuánto pasa a ser del inciso 2? Que lo claro en ese sentido. Ya vamos avanzando porque si no se nos va a ir la hora. Y atención aquí. Dice así: existe un deterioro de existencia sin resolución de servicio por 6 millones y tal. $6 millones De 62.000. Tomen atención, por favor, qué dice la norma relacionada a esto. Hay que mirarlo de 2 primeros. Ustedes estudiaron la LIC 2. Voy a hacerle un alcance de la LIC 2. La LIC 2 dice: prescribe el tratamiento tributario de las existencias de acuerdo al método de control que puede ser el método FIFO o PMP, en el cual se valorizará de acuerdo al valor, ¿cierto?, de compra, o se hará una evaluación de la existencia a través del valor neto realizable, o se reconocerá el deterioro o obsolescencia de dicha existencia. Eso es lo que ustedes estudiaron en la LIC número 2. Dicho eso, que alguien me explique qué significa de lo que está en la mesa. Dama, yo no la vi ayer, y no ayer. ¿Usted podría ser capaz de decirme el deterioro de una existencia a través de un ejemplo y que se dio mucho ahora con el corte de luz? Ya podría ser la carne, hay que ayudar. Pero aquí viene la línea delicada. Mira, fíjate, línea delgada, y voy, y ustedes no van a tener que razonar. Voy a un supermercado. El supermercado es como el mejor ejemplo. Fíjense, en el supermercado, Leilín entra y le gusta probar los productos. Dijo, no se espera. Entonces va a un mostrador, ve un muffin, lo marca y lo deja ahí. Prueba el pan también, le da un, ¿cierto? Y se lo lleva y deja el pan ahí. Para el supermercado eso, ¿qué es lo que es? La dos, porque la misma. Ya, pero sigo. Miren, sigo. Pero también entra el señor Espinosa. Pero el señor Espinosa saca un yogur porque tiene hambre, pero se lo mete acá, va más allá de un chocolate
no ingresa acá, ¿cierto? Va un poquito más allá, toma un jugo, ¿cierto? Pero no cualquier jugo. Es un jugo orgánico, sin ninguna añadidura de azúcar y todo lo demás, porque eso cuesta caro. En el mercado chico no puedo tomar cualquier jugo. La mamá le compra el más caro orgánico y todo lo demás, que no le haga daño a su salud. Yo te das cuenta, me sale mal, que otro, ¿cierto? No quiero alegar, pero es verdad. Pero él no pasa por caja. Él se va con los productos. Llega el duro y el señor Espinosa siempre lo ve abajo comiendo. Para el supermercado, ¿qué es lo que es? Ya, sigamos. Ahí vamos a ordenar el asunto. Pero tenemos acá a la señorita, ¿cuánto me dijo el otro día? Cassandra. Pero Cassandra también es una golosa. Pero ella paga el producto. Pero a ella le gustan las pizzas que hacen aquí en el líder y le gustan los pollos asados. Fíjense por favor. Van a aprender conmigo que yo no compraría pollo asado en el supermercado y pizzas tampoco. Por esto. Venció el pollo. Porque venció la semana pasada, pero para no perder, como dice el caballero, pérdida, lo aso, le coloco cualquier ajo, cualquier orégano, porque así lo hacen, sobre todo los pollos peruanos. ¿Se han preguntado por qué le echan tantas cuestiones? ¿Lo que se han preguntado? Ahora van a entender por qué. O las pizzas, venció el queso, o los despuntes. Y lo echó la pizza. ¿Por qué creen que un pollo es tan barato en el supermercado? ¿Que se han preguntado asado? ¿Que es más barato que comprar un pollo crudo? ¿Nunca se han preguntado esas cosas? Pero eso lo hace el supermercado para no tener pérdida. Pero que ahí vamos a ver. Pero, ¿qué pasará si fuera como el supermercado Jumbo? Venció el pollo, ellos dan de baja el pollo y lo llevan y se lo pasan al tercero para que lo vayan a botar en el vertedero que queda aquí en Quilicura. Porque ahí queda el vertedero. ¿Por qué creen que hay tanto robo ahí en los camiones, de los pollos y todo lo demás? ¿Saben a dónde van a dar? A los carritos que ustedes compran aquí en las calles. No, pero yo digo que los que les gustan los colores, ¿cierto? Yo no comería tampoco en la calle, pero es lo que hay. Señores, todo tiene un tratamiento tributario diferente, porque no es lo mismo una pérdida que una merma, que un vencimiento del producto. No es lo mismo. Si uno lo ve contablemente sí, pero tributaria, dime la diferencia tributaria. Porque a eso es lo que estamos llegando ahora. Que sea contablemente lo llevo a la contabilidad y tú tienes razón. Va a ser un gasto, una pérdida. Pero ahora tributariamente, explica, ¿cuál es la diferencia? Sí, pues sí, eso no. Yo le doy el paseo del concepto, pero vamos al meollo de lo que estamos viendo tributariamente. Puede ser la localización, el 0A. Está en el artículo 81 en un hecho cumulativo. Fíjate lo que está en la pizarra. No, si no te pongas nervioso, porque tú tampoco viste ayer. Yo siempre tengo más memoria visual que de nombre, ¿ya? No se sorprendan cuando yo le diga a la Eileen Bárbara, de repente le cambia el nombre, ¿ya? Fíjate, mira, ¿qué dice ahí? Mira, léelo, textualmente, léelo. Sí, pero léelo completo. Existen deterioros de existencia sin resolución. Bien, bien. No tiene fehacientemente un respaldo.
Voy a explicarlo con un hecho real. Hace 12 años atrás, ya clase en Alonso Valle, egresó una niña de contabilidad y un día me llama ese profe, porque en aquel entonces uno pasaba el teléfono, ahora no puede, porque imagínate que tengo una comunicación con alguna de ustedes y cualquier cosa se vuelve otra cosa. ¿Me siguen, por favor? En ese tiempo no, se podía. Y él dice, Juan, ¿sabes que yo estoy llevando una empresa coreana y necesito ayuda? Ah, pero es que yo te voy a ir a ver y vamos. Y llegó al resultado, como dice el caballero, una pérdida de peces, que era el salmón que se echó a perder de 60 millones. Estamos hablando hace 12 o 13 años atrás. ¿Me siguen, por favor? Estamos hablando de 60 millones. Y lo reconoció en el balance. Y después tributariamente lo estaba reconociendo en la rentabilidad. Yo le dije, dama, esos 60 millones, ¿tú elevaste una solicitud de respaldo jurídica sobre la pérdida de esa mercadería? No, lo debía haber hecho. Sí, pues hiciste un procedimiento que está en el artículo 89 también. Dice que si tú tienes una pérdida que es significativa para tu contabilidad, tú tienes que ir a un notario y que el notario vaya a constatar y haga un asunto fidedigno de la pérdida de ese producto. Si no, tú avisas al servicio post interno, elevando fotos, constancia y que vaya un ministro de fe a ver la pérdida. Entonces, profe, no es llegar y poner la contabilidad en las normas y todo lo demás y aceptarla tributariamente, no. ¿Por qué? Porque las pérdidas significativas, ¿qué es lo que necesitan? Una resolución del servicio post interno que te avale esa pérdida de esa mercadería. Entonces los supermercados, con el ejemplo que vimos en delante, de la práctica que hacía Aguilín, ¿qué es lo que hacía Aguilín? ¿Se acuerdan? Pero no lo comía completo, dejaba. Y hay gente así, que abre un yogur, lo absorbe un poco y lo deja ahí. Exacto. Pero como son montos ínfimos, pero que se multiplican, ¿cierto? Obviamente no es significativo. Pero si yo tengo una partida de 800 pollos que vencieron, sí tengo que entender la resolución del servicio post interno, tener un ministro de fe que es una notaría que me haga la constancia de esos 300 pollos que vencieron y que los debo dar de baja en la contabilidad y en mi tarjetero de existencia. ¿Me siguen? Por cuanto este tema de lo que está estipulado en el artículo 81 sobre el deterioro de la existencia o inventario de mercadería, si es significativa, yo necesito tener una resolución del servicio post interno aceptada, que lo aceptó esa pérdida. Si yo no lo tengo, pasa a ser un gasto rechazado. Y expresamente pone el artículo porque no tiene su respaldo fehaciente. Ahora ustedes pueden comprender a vuestro profesor anterior de impuesto a la renta que el artículo más potente, más relevante es el artículo 30, el que manda en la academia. ¿Sí? Creo que cuando son gastos altos, ¿no? ¿Ah? Cuando son gastos altos hay que un papel, notaría. Es que ahí está el tema. Porque si tú tienes normas ínfimas como lo hacía Aguilín, no son significativas, pero cuando ya son partidas significativas de yogur, leche, que tienes que dar de baja y son panes enteros, cajas enteras, es diferente. ¿Me sigues? Entonces, ese criterio tributario está dado básicamente para cosas significativas que te van a afectar a tu estado financiero de forma significativa a tu patrimonio. Pero con cosas ínfimas. Pero en vez de 300 pollos son 5 pollos, ahí no se hace eso. Es que tú le vas a dar de baja, pero no es significativo, te lo voy a ir a gasto, con una pérdida, con una merma. ¿Me sigues, por favor? Pero no es significativo. ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Necesito una resolución del servicio? No. Estamos hablando de montos que te afecten significativamente. Pero una pyme así como que...
Es que en una pyme, Que se le pierda 5 pollos, igual es harto. yo le dije, lo va a tratar de vender. Porque hay algunos, mira, un ejemplo, no es por nada discriminar, pero hay ciertos supermercados que yo no compro y no tengo fe en las carnes. Un ejemplo, el mismo Unimar o el Cuenta. Mayorista 10. ¿Saben por qué? Porque cambian la fecha de vencimiento o la esconden o colocan otra regulación sobre ella que ya venció la carne. Sí, yo he visto eso en un supermercado de Quilicura, de Santa Isabel, en la Marcoleta. Sí, yo no quería decir de Santa Isabel. No, yo no compro, yo digo, mi hermano, mi hermano por acá, mi hermano compré carne, y le dije, mi hermano compré carne. Y mi ¿Cuál? hermano me dijo, no compré carne, hermano, porque yo, mi hermano trabajaba en eso. Con Santa Laura. Nosotros, La mascarera con Santa Laura. nos mandaban a etiquetar al etiquetador de carne. Veníamos, venía un mercado. ¿Y lo cantienen en Santa venía, Isabel? decía, esta no me canción. Venía el jefe, supervisor, y nos decía, colócale la fecha, amor, colócale la fecha. Y nos hacían sacar esa etiqueta, le dijo, nos hacían sacar esa etiqueta y cambiábamos, teníamos que poner una nueva etiqueta. Igual que los productos que es pollo, lácteos, también les cambian la, no la hacen la menos. Todo. Por eso, en un negocio chico, lo venden más, Y también la pero no tienen asesina. pérdida. En la asesina también lo hacen. Claro, porque en el tema de la asesina, ¿cómo tú vas a comprar, un ejemplo, jamón sopraval ahumado a 2000 o a 1900 si llegó a estar a 4000 y tanto en cuanto de jamón sopraval? ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué tan baratos son los productos en los supermercados? Ya, bueno, ahora están aprendiendo conmigo, que yo soy auditor y que yo auditoría, pero les sorprendería las cosas que no he visto en los supermercados. Y todo, porque vamos a ir de nuevo. Un ejemplo, ¿a quién le gusta la cerveza o la bebida helada? Ay, no, ¿Cómo? Ya. Yo te diría, nunca beben de una lata. Mire, La base limpia primero. ya. La fruta de Nueva York, yo la pelaría. Nunca me la comería así en vivo y en directo con la manzana. ¿Se han preguntado por qué? A ver, yo no si saben No, yo dije en Nueva York y en los supermercados también. ¿Saben por qué o no? Si uno en auditoría aprende mucho la marcenadera, después uno se entiende, no ser psicótico, pero sí hacer un procedimiento del tema. ¿Me siguen, por favor? Por eso yo le digo, van a aprender si este ramo es interesante tributariamente y en la auditoría. ¿Sí, caballero? Pero ¿qué pasa cuando el reponedor del súper se equivoca en el precio y pone una tele a 11 lucas? Y después la gente va a reclamar, le dice caja, no, si yo la vi a 11 lucas tenéis que vendérmela a ese precio. Pero eso es lo que estamos motivados. Me explico. Pasa, porque yo tengo un sobrino, Carlos Chico, pero bueno para los negocios, que rotulan algunos supermercados, porque este error lo cometen los supermercados, por ejemplo. No, que te cuesta aproximadamente 300 y lo rotulan por 33.000 o por 55.000. Sucede, ¿no? Y él, porque hay una página, un blog que tú pagas una membresía y te dan el dato, te dicen, mira, en tal supermercado está saliendo esto. Y uno sabe que se equivocaron en la rotulación o en la publicación. Para que tú sepas, tributariamente, la norma en IVA te dice que tú no puedes vender un producto bajo el costo. Por cuanto en IVA exige que tú, aunque lo vendiste bajo el costo, reconozcas tributariamente, de acuerdo al costo histórico, como tú lo compraste aún más al costo que tú lo vendes. Entonces no es tan sencillo, pero en este caso el retail o el supermercado te tiene que respetar lo que tú publicas. Y mi sobrino, tan chico, pero tan bueno en el negocio, se especializó en eso. Porque, ¿quién se equivoca? La persona. Algunos lo hacen sabiendo para embarrar la empresa y otros obviamente lo hacen porque se equivocan. ¿Me siguen? Pero tributariamente
se crea un conflicto tributario, porque tributariamente tú, si vendes un producto que está a 300 y tanto y te costó unos 120, pero tú lo vendiste a 55, se produce un desequilibrio en el precio de costo. Pero la norma es bien clara, no tienen que reconocer al precio mínimo de costo de adquisición que sea del producto. Y ahí te crea una pérdida, no sé si me van a entender. Sí. Pero que tributariamente se debe ser reflejado en la renta libre. ¿Ya? Tiene que ser. Sigo por favor, si no se nos va a ir el tiempo. ¿Pudieron entender este tema de las pérdidas? Que hay que tener mucho cuidado y sobre todo que si es significativo, ¿ya? Porque está todo normado en el mecanismo. Ya. Y viene, ¿se acuerdan que lo vimos ayer? ¿Qué dice sobre esto? Entonces, si no está contabilizado, una corrección monetaria del PPB, ¿de cuánto fue acá? 35.600. Aplico el artículo 32, ¿no era el número? 2. Porque ahí me expresa claramente el por qué se debe agregar la corrección monetaria de un activo no monetario. ¿Ya? Luego tengo corrección monetaria de existencia. Y aquí hay algo extraño. ¿Por cuánto dice? Menos 1.288.000. 1.288.000. Aquí, por favor, tomen atención, que más adelante va a ser operativamente real cómo se hace. Hoy día solamente estamos haciendo renta libre, pero más adelante con tarjeteros vamos a ver cómo se hace la conversión monetaria real de un negocio con los tarjeteros de existencia. Existen dos tipos de existencia: la existencia nacional y la existencia extranjera. ¿Yo cómo sé visualizarlo en los simple? Si tú te dedicas al negocio y yo voy a comprar en algún lugar acá en Chile, en el territorio nacional, eso es mercadería nacional. Pero si yo compro de China y traigo una partida de China que se llama importación, va a ser la compra de existencia, pero que va a estar sujeta al dólar, no al peso chileno, al dólar. Por cuanto la moneda a nivel mundial es el dólar. Por cuanto el dólar puede estar acá, como puede estar acá, o puede estar al medio, o puede estar bajando, subiendo, tiene una inestabilidad. Por cuanto el dólar te puede dar para la empresa la corrección monetaria positivamente o negativamente solamente en las existencias extranjeras. En las nacionales puede dar negativo, no. Y lo vamos a aprender el por qué, de acuerdo al artículo 41, número 3, no te puede dar una existencia negativa en mercadería nacional. ¿Por cuánto? Porque la norma, ¿qué le dice en el 32, número 2? Que toda corrección monetaria que se hace con un activo se tiene que agregar. Igual que la sección de existencia extranjera, porque va a depender netamente del valor dólar. Y no es lo mismo si yo traigo una importación del año pasado o lo compré en el primer semestre o importé en el segundo semestre. No se aplica igual la corrección monetaria. ¿Ya? Y eso lo vamos a aprender más adelante, cómo
se aplica la corrección monetaria para las mercancías. ¿Ese valor de la corrección monetaria se aplica cuando hago la compra en el extranjero o cuando la interno? De nuevo, cuando yo hablo de existencia extranjera, estoy hablando en IVA de una importación. Entonces, la importación, coméntame, háblame de la importación, dónde está establecido, qué se debe tomar en cuenta. Escúchala. ¿Cómo no entendí la pregunta? De nuevo, se supone que en IVA aprendiste qué es lo que es una importación, pero tributariamente qué se debe considerar. ¿Por qué es tan importante la importación? ¿Alguien se atreve a decirme sobre la importación? ¿Sí, caballero? Porque no lleva IVA. No, todo lo contrario. Porque se, Lleva IVA. porque se va a IVA de No. con la cara. Ya, yo les voy a mencionar. Decreto Ley 825, artículo número 8, número 1, te dice lo siguiente. Dice que toda importación, sea habitual o no habitual, es decir, sea vendedor o no vendedor, sufrirá tipo de impuesto. El primer impuesto es los valores con un 6%. Si tiene un CDTI, que es un convenio de doble tributación, no se aplicará el ad valorem. Pero de acuerdo, ¿cierto?, al artículo 16 del decreto ley 825, te dice que la tasa de impuesto al valor agregado será de un 19%, no importando si la mercadería es usada o nueva. Tiene que pagar tributo sí o sí. Eso es lo que ustedes aprendieron, pero ¿dónde está la clave? En visualizar si tiene el CDTI o no tiene CDTI, o no tiene tratado de libre comercio con el país de destino, para solamente quedar eximida del ad valorem, que ustedes le llaman impuesto aduanero, impuesto aduanero. Pero nosotros en tributaria hablamos de ad valorem porque te sale en el artículo número 8, número 1, te lo expresa plenamente. Por cuanto da lo mismo si eres vendedor o no, todo el mundo paga impuestos por una importación, exceptuando si me den armamento, para lo que digo acá en Chile, un tanque para la aviación, un avión que han exhibido, pero son cosas puntuales, pero son para estamento estatal. ¿Me siguen, por favor? Por cuanto las importaciones uno las tiene que tener claras, para que decirle tributariamente, ¿alguien sabe calcular la importación, cómo se calcula tributariamente? ¿Sí? Si yo te hablo del valor CIF, valor FOC, del certificado de origen, ¿cómo se calcula una importación? Porque eso se aprende en el ramo de IVA. Recuerden que yo voy a hacer IVA este semestre acá, entonces yo sé lo que estoy hablando. ¿Qué dice la norma? Te dice que tú debes tomar el penúltimo día hábil del mes anterior multiplicado por el valor 5. Entonces no se hace con el dólar del mes cuando me llega su bono. Estamos en agosto, ¿cierto? Estamos a cuánto? Ya me metí 13. ¿Lo puedo hacer con el valor del dólar del 13? No. Me dice que debo tomar el penúltimo día de julio hábil y lo multiplico por el valor 5. Si quieren yo les envío, porque a los cabros les envío reales, facturas reales, certificado de origen, BIN, todo eso estamos hablando reales. O sea, en mi ramo yo paso cosas reales mías, no paso cuestiones del tubo. Ya, sigo por favor, no nos apasionemos tanto, porque tenemos que terminar. Pero quedamos claro que las mercaderías, ¿cierto?, que estamos en eso, es algo raro, pero que existe tributariamente. ¿Ya? No es como habitual, porque normalmente el dólar siempre aumenta, pero hay países que de repente el dólar se va a la cuenta, como pasó con Japón hace poco. En Japón quedó financieramente y eso va a tener una repercusión a futuro en la economía mundial. ¿Ya? Pero sigamos. Corrección monetaria de inversión.
¿Por cuánto es el valor? Bueno, ya se me corre también. Porque un activo. ¿Alguien me podría explicar qué es lo que es una inversión de asociado? ¿Con quién le tocó contra 4? Entonces ustedes van a ver la NIF número 2728 y NIF número 3 de combinación de negocio. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que es? En la sociedad, cuando yo invierto en una empresa hermana, Algo de esto. algo así, es que poco me acuerdo que el profesor que tuve que me hizo ir contra la renta no explicaba muy bien, se confundía solo. Es que estaba la. No, sí, te entiendo, Sandra, ¿cierto? Sí, estaba en la noche de eso. Mira, No me di cuenta. claro, lo que pasa es lo que tú dices. Yo, como empresa, puedo tener inversiones en otras empresas y comprar parte del patrimonio. Cuando yo compre esa parte del patrimonio, pero voy a permanecer por año ahí, se le dice que es una inversión permanente. Pero si yo compro acciones de Falabella, pero las compro para venderla el próximo año, se le llama que es una inversión temporal y no se trata igual con la NIF número 9 financieramente. No se le ocurra cometer el pecado de hablar de la NIF 39, porque los cabros aprenden más de los profesores, porque los profesores no se actualizan. La NIF 39 está más acelera, igual como la NIF 17, cuando oigo del leasing, NIF 17 es como me colocaran aquí en un lugar que no quiero saber, porque la NIF 17 quedó obsoleta hace 6 años. Lo que la lleva actualmente de leasing, que se llama arrendamiento, es la NIF número 16. Y eso yo lo veo en portafolio de títulos, los malos conceptos que tienen los alumnos, porque los profesores no se actualizan en el tema, pero no nos vayamos velando. Sigamos. Entonces, inversiones asociadas es cuando en mi activo fijo de largo aliento, es decir, como un activo no corriente, yo tengo inversión en una empresa porque compré parte del patrimonio y voy a permanecer varios años en ella y me va a crear dividendos o utilidades para la empresa. ¿Ya? Por cuanto es un activo que se le tiene que aplicar corrección monetaria y como es un activo, se tiene que agregar a la renta. A eso lo digo. Señores, llegamos a las multas a intereses por instituciones previsionales. ¿Por cuánto es, vamos a caer? ¿Y en qué me fue? Vamos a la próxima. Un 2%. Ahí, un 2%. ¿Por cuánto lo vamos a aplicar para el factor que sería el 0? 0 o 0. Ya, ustedes multipliquen y me dicen cuánto es. 104.000 por más 550. Está claro que no tiene actitud, ¿cierto? Eso lo tenemos. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Se le aplica el artículo 21? Ya. ¿Qué inciso?
Viene, el pantalón viene así para, ¿cierto? Ahí viene la pregunta, what? ¿Por qué? Ese no era para gastos sin respaldo, ¿no? Porque son de los, por qué parte de los trabajadores o de la persona. Voy a cambiar y voy a ir un poco más a la parte política de izquierda. La izquierda le gusta las AFP, la ISAPRE. No. No. Instituciones previsionales. Todas las AFP son sociedades anónimas abiertas que ganan plata con tus ahorros. Por cuanto no es una institución estatal, es privada, lucrativa. ¿Una ISAPRE es una sociedad anónima? Sí. ¿Está en la CMF? Sí. ¿Por cuánto la ISAPRE ganan plata con tu salud? Sí. ¿Una mutual gana plata? Sí. ¿Me siguen? Entonces las instituciones previsionales, la mayoría, porque necesita aquí una institución fiscal que vea por tus ahorros a futuro de jubilación. Son todas lucrativas y privadas. ¿Por cuánto se le aplica? Y debemos, porque va a sufrir un 40% de castigo. Entonces, ¿cómo va a sufrir un 40% de castigo? Se debe deducir por el artículo 21, expresamente, inciso 1. Pudieron entender que no todas las multas, intereses o infracciones son del inciso 2, pero ustedes tienen que razonar, y por eso yo fui implícito. En el artículo 21, inciso 2 te dice, de carácter fiscal, estatal, municipal. ¿Me siguen? Pero no te dice en ningún lugar privado. Todo lo privado es lucrativo. ¿Ya? Es lucrativo. ¿Ya? Miren, damas y caballeros, como la mayoría de nosotros, más adelante de la profesión que usted siga, si usted va a ser auditor, usted va a ganar plata en la derecho. Y yo les doy firmado que ningún compañero acá yo no he visto a ningún compañero que comparta su plata. Ustedes sabían que los grandes personajes comunistas, la mayoría son muy pudientes. ¿Ustedes saben cuánto es el patrimonio de la ministra Vallejo, compañera del Partido Comunista? Googleen, ¿cuánto es el patrimonio que tiene esa persona? Pero pregunta si va a compartir su gran patrimonio que tiene con los demás, porque si yo profeso algo, tengo que compartirlo. El compañero Gutiérrez, yo lo digo, recuerden una cosa, yo trabajé mucho tiempo en la parte social y fui activista plenamente en la época de Pinochet y rayaba murallas. Entonces yo sé de la política y cómo es sucia la política y cómo se dicen muchas cosas que no son reales. ¿Me siguen, por favor? Pero es una anotación de más, que no tienen grabado, por favor, la boca. Sigo. Dividendos percibidos. Y con eso vamos a terminar y pasar lista porque se nos fue de nuevo el tiempo. Sí, increíble que se nos fue el tiempo.
percibidos. ¿Cuántos dice? ¿Ah? ¿2 millones? 2 millones. ¿Qué dice el artículo 33, número 2? Dice que todo dividendo o utilidad percibida de otra sociedad se deberá deducir de la renta líquida porque no puede pagar doble. ¿Por qué? Quien paga el tributo es la empresa que origina el dividendo o los dividendos. Ya como se nos fue el tiempo, voy a pasar asistencia porque ya van a ser las 3 y ustedes tenían 10 minutos, ¿cierto?, a favor, y lamentablemente es así el asunto. Ya seguimos la próxima sesión. ¿Ah? Ya, está muy bien. Recuerden que esto está en la web. ¿Ya?